Mi nombre es Lucía Reyes, y por 3 años, mi vida giró en torno a la imponente casona colonial de San Miguel de Allende. Cada mañana, antes de que el sol se atreviera a despuntar, yo ya estaba allí. A las 6 en punto, puntualidad que se volvió mi segunda naturaleza, entraba para administrar los medicamentos de don Esteban Villarreal. Preparaba su desayuno, papaya fresca, pan dulce recién horneado y luego el ritual diario. Sus ojos, menguados por el paso del tiempo, ya no podían descifrar las noticias. Así que yo tomaba el periódico y le leía en voz alta, susurrando las noticias del día, mientras él, sentado en su sillón favorito, revivía sus recuerdos. Hablaba durante horas, de su juventud, de la Revolución Cristera, de su difunta esposa Remedios, un amor que el tiempo no había logrado borrar, y de sus 3 hijos, los fantasmas de su soledad, quienes apenas se dignaban a aparecer. Rodrigo, el abogado de la bulliciosa Ciudad de México, Fernanda, la arquitecta de las modernas construcciones de Monterrey, y Sebastián, el menor, que había buscado fortuna en la lejana Estados Unidos. Ellos, sus propios hijos, aparecían en esa casona un par de veces al año, como visitas protocolarias, siempre con prisa, con la mirada perdida en las pantallas de sus teléfonos, mientras don Esteban, con la voz quebrada por la emoción, intentaba conectar con ellos. Yo era, en esos momentos de desolación, sostenía su mano temblorosa. Yo era quien lo acompañaba a las citas médicas, quien le cantaba el feliz cumpleaños con un pastel de 3 leches hecho en casa, con el cariño que sus hijos le negaban. Cuando don Esteban falleció, un martes de noviembre, en mis brazos, susurrando un entrecortado «Gracias, mijita», mi mundo pareció detenerse. Jamás, en mis más salvajes sueños, imaginé lo que el destino, o quizás el mismo, me tenía preparado. Una semana después de su partida, el notario me citó en su despacho, un lugar solemne y antiguo en el corazón del centro histórico. Con una voz que sonaba a ecos del pasado, leyó el testamento. La casona colonial, un patrimonio invaluable estimado en 15 millones de pesos. 2 propiedades más en la fértil tierra de Guanajuato. Cuentas bancarias abultadas. Acciones de la antigua fábrica textil, un emporio que alguna vez fue el orgullo de la región. Todo, absolutamente todo, había sido legado a mi nombre. Don Esteban, el anciano frágil que yo cuidaba, había cambiado su testamento 6 meses antes de morir. La noticia cayó como una bomba. Los hijos, como un huracán desatado, irrumpieron en mi vida. Me acusaron de todo, manipuladora, aprovechada, una bruja que había embrujado a su padre senil. Presentaron una demanda formal, alegando coerción psicológica y fraude. Los periódicos locales, ávidos de escándalo, publicaron mi fotografía en sus portadas, con titulares que quemaban la piel. Vecinos, antes amables y sonrientes, ahora cruzaban la calle al verme, susurrando a mis espaldas. Incluso mi madre, una mujer que había conocido el trabajo duro desde los 14 años limpiando casas ajenas, me suplicaba, con lágrimas en los ojos, que devolviera todo, que la gente dejara de hablar, que nuestra reputación no valía tanto dinero. Pero había algo que ellos, los hijos de don Esteban, el abogado que ahora me defendía, e incluso mi propia madre, ignoraban por completo. Don Esteban, el anciano frágil y dependiente que todos creían, en realidad no era Esteban Villarreal. Era Esteban Reyes, mi abuelo paterno. El hombre que en 1960 había abandonado a mi abuela, embarazada y con el corazón roto, para casarse con la hija del adinerado dueño de la fábrica. El hombre que construyó su imperio, su fortuna, mientras mi padre crecía en la pobreza extrema, vendiendo chicles en los cruceros de Tlaxcala para sobrevivir. El hombre que desde el primer día que yo crucé el umbral de su casona, respondiendo a un anuncio de «Se busca enfermera», supo exactamente quién era yo. Me contrató deliberadamente. Me observó durante 3 largos años, cada día, cada gesto, cada palabra. Quería ver si yo era como él, egoísta y calculadora, o si había heredado el espíritu noble de mi padre, quien murió hace 5 años sin un céntimo en los bolsillos, pero amado y respetado por todos en nuestro humilde barrio.
La herencia que ahora se cernía sobre mí no era un regalo, era una prueba final, un examen póstumo y quizás, solo quizás, una disculpa tardía. Ahora mismo, mientras me siento en el despacho de mi abogado, preparándome para testificar, sostengo en el bolsillo de mi bolso una carta manuscrita. Una carta de don Esteban, o mejor dicho, de mi abuelo. En ella confiesa todo. Me pide perdón en nombre de mi padre, a quien nunca conoció realmente. Me dice que la decisión es mía. ¿Puedo quedarme con la fortuna que mi familia debió haber tenido hace décadas o puedo devolverla a esos 3 extraños que llevan legalmente su apellido, pero que nunca conocieron su peor secreto, su mayor fracaso? La injusticia ha sido una constante en esta historia, un hilo conductor que ha tejido nuestras vidas. Pero por primera vez, la balanza está en mis manos. Por primera vez, yo decido qué injusticia corregir. Y nadie, absolutamente nadie, sabrá que cada palabra que pronuncie en ese juzgado, cada lágrima que quizás derrame, será una mentira cuidadosamente construida. Porque don Esteban, mi abuelo, me enseñó algo fundamental en esos 3 años de convivencia forzada. Los ricos siempre han sabido mentir para proteger lo suyo, y ahora me toca a mí aprender esa lección. Mi nombre es Lucía Reyes, y esta es la historia de cómo la codicia, el abandono y un secreto familiar 1000 veces enterrado me convirtieron en la heredera inesperada y en la arquitecta de mi propia venganza. La historia comienza mucho antes de que yo pusiera un pie en esa casona. Se remonta a los años 50, a un México que se transformaba a pasos agigantados, pero donde las viejas costumbres y las jerarquías sociales seguían marcando a fuego el destino de las personas. Mi abuela, Elena, era una joven de origen humilde, pero con una inteligencia y una determinación que la hacían destacar. Conoció a Esteban Reyes en un baile popular. Él era apuesto, carismático y tenía una ambición desmedida. Pronto se enamoraron, o al menos eso creyó Elena. Esteban le prometió un futuro brillante, un matrimonio, una vida lejos de las carencias que ella conocía. Pero Esteban tenía otros planes. Su mirada estaba puesta en un objetivo mucho mayor, la fortuna y el estatus que solo el matrimonio con la hija de un industrial poderoso podía ofrecerle. Y así, apenas unos meses después de que Elena le reveló su embarazo, Esteban la abandonó sin contemplaciones. Se casó con Sofía de la Fuente, la hija del dueño de la fábrica textil El Hilo Dorado, el mismo nombre que hoy resuena con tanta ironía en mi vida. Mi padre, que nació poco después, creció sin conocer a su padre. Elena, con una fortaleza que admiro hasta el día de hoy, sacó adelante a su hijo sola. Trabajó incansablemente, limpiando casas, cosiendo para otros, haciendo malabares para que a mi padre no le faltara lo esencial. La vida en Tlaxcala era dura, pero estaba llena de amor, de comunidad, de esa solidaridad que solo se forja en la adversidad compartida. Mi padre, a pesar de la pobreza, creció siendo un hombre bueno, honesto, trabajador. Jamás guardó rencor hacia su padre ausente, aunque la ausencia siempre estuvo presente, como una sombra. Él siempre decía que la riqueza no se medía en dinero, sino en el cariño de la gente, y él era, sin duda, un hombre rico en ese sentido. Yo, por mi parte, heredé de mi madre esa misma tenacidad, y de mi padre esa bondad que ahora se ve amenazada. Cuando mi padre enfermó y murió, el golpe fue devastador. Quedé sola, con deudas y la incertidumbre del futuro. Fue entonces cuando vi el anuncio: se busca enfermera para adulto mayor. Se ofrece buena paga y alojamiento. No lo pensé 2 veces, necesitaba un empleo, y la descripción del puesto sonaba a una oportunidad. Jamás imaginé que ese anuncio me llevaría directamente a las fauces del pasado de mi familia, a la guarida del hombre que había destrozado la vida de mi abuela y mi padre. Al principio, don Esteban era exactamente como lo describían, un anciano apacible, solitario, con una memoria selectiva que le permitía revivir glorias pasadas y olvidar las ausencias. Pasé los primeros meses intentando ganarme su confianza, cuidando de él con la dedicación que le debía a mi padre. Leía el periódico, le preparaba sus comidas, escuchaba sus interminables relatos sobre la revolución, sobre su juventud, sobre Remedios, su esposa fallecida, a quien idealizaba hasta el extremo. Me hablaba de sus hijos, pero siempre con un velo de tristeza, como si fueran extraños que aparecían y desaparecían de su vida.
Yo, inocentemente, creía que era la soledad, la falta de afecto de esos hijos que parecían tener vidas demasiado ocupadas, pero a medida que pasaba el tiempo, algo empezó a cambiar. Don Esteban se volvía más atento, más observador. Me preguntaba detalles sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi infancia. Al principio, lo atribuía a la cercanía que se crea entre un paciente y su cuidador, pero luego, sus preguntas se volvieron más específicas, más inquisitivas. Quería saber si tenía hermanos, si mi padre había hablado alguna vez de su familia de origen. Yo, con la ingenuidad de quien no sospecha nada, le respondía con honestidad. Le conté sobre mi abuela Elena, sobre la historia de su abandono, sobre mi padre y su vida en Tlaxcala. Él escuchaba con una atención casi febril, sus ojos, a pesar de su debilidad, brillaban con una intensidad inusual. Fue entonces cuando empecé a sentir una extraña conexión con él, una especie de empatía que iba más allá de mi rol profesional. Él parecía ver en mí algo más que a una enfermera. Me veía, creo, como un reflejo de un pasado que él mismo había intentado enterrar. Una tarde, mientras ordenaba su estudio, encontré una pequeña caja de madera tallada escondida en el fondo de un cajón. La curiosidad me pudo, y la abrí. Dentro, había un par de fotografías antiguas y un sobre amarillento. Las fotos mostraban a un joven Esteban, sonriente, junto a una mujer que reconocí al instante, mi abuela Elena. Y el sobre contenía una carta, escrita con una caligrafía elegante pero temblorosa. Era de Esteban para Elena, fechada en 1961. Decía entre otras cosas: Elena, mi amor, sé que te he fallado, sé que mi decisión te ha destrozado, pero mi ambición me ha cegado. He encontrado un camino que creo me llevará a la cima, pero este camino no te incluye. Te pido perdón no solo por abandonarte, sino por el hijo que llevas en tu vientre. Espero que algún día, él o sus descendientes puedan entender mis razones, o quizás no, pero mi conciencia me atormenta cada día. Sofía me da lo que necesito para mi ascenso, pero no me da lo que tú me dabas, amor puro y sincero. Me despido, con el corazón roto y la esperanza de que la vida te sea amable. Esteban. El mundo se me vino encima. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de forma aterradora. El hombre que yo cuidaba, el millonario Esteban Villarreal, era en realidad Esteban Reyes, mi abuelo paterno. El hombre que había abandonado a mi abuela embarazada, el hombre que había construido su fortuna sobre la base de la injusticia y el engaño. La revelación fue un golpe brutal. Me sentí traicionada, engañada, pero también extrañamente conectada a él. Él sabía quién era yo, me había estado observando, evaluando, y ahora me había dejado todo. ¿Por qué? ¿Era un acto de remordimiento, una forma de redención, o simplemente una última jugada maestra de un hombre acostumbrado a controlar todo? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Intenté procesar la información, buscar respuestas en las palabras de la carta, en las miradas de don Esteban. Él, por su parte, parecía más sereno, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Empezó a hablarme de su pasado con una franqueza inusitada, revelando detalles que nunca antes había mencionado. Me contó cómo conoció a Sofía, cómo su familia le abrió las puertas del mundo de los negocios, cómo la ambición lo consumió. Me confesó que nunca dejó de pensar en Elena y en el hijo que tuvo con ella, que los había buscado discretamente a lo largo de los años, pero que nunca se atrevió a acercarse, paralizado por el miedo al rechazo y a las consecuencias. Cuando supo que yo era su nieta, algo en él se removió. Decidió contratarme, no como una enfermera, sino como una observadora. Quería ver si yo era digna de su legado, si había heredado la astucia de su lado Villarreal o la nobleza de su lado Reyes, encarnada en mi padre. Me dijo: Lucía, estos 3 años has sido mis ojos y mis oídos en un mundo que ya no entiendo. Me has mostrado que la bondad aún existe, que hay personas que cuidan sin esperar nada a cambio. Mi fortuna se la debo a un engaño, a una injusticia. No quiero que esa fortuna siga manchada. Quiero que sirva para algo bueno, para corregir un error del pasado. Su confesión me dejó sin palabras. La enormidad de la situación me abrumaba. Yo, Lucía Reyes, la nieta del hombre que había arruinado la vida de mi abuela, era ahora la heredera de su vasta fortuna, y él me daba la opción de quedarme con todo o devolverlo. La elección parecía sencilla, pero la realidad era mucho más compleja. Los hijos de don Esteban, Rodrigo, Fernanda y Sebastián, eran la viva imagen de la ambición y la frialdad que él mismo había cultivado. Habían vivido toda su vida rodeados de lujos, acostumbrados a recibir sin dar, a exigir sin merecer. ¿Podía yo, en conciencia, entregarles el fruto de una vida de engaños?
¿Merecían ellos esa fortuna cuando mi padre había muerto en la pobreza, a pesar de su nobleza? La carta que encontré en su escritorio, la última que me escribió antes de morir, selló mi decisión. En ella me pedía perdón una vez más y me instaba a hacer lo correcto, lo que mi corazón dictara. Lucía, decía la carta, sé que no puedo pedirte que perdones a tu padre y a tu abuela por mi culpa, pero puedo pedirte que uses esta herencia para sanar las heridas, para hacer justicia. Elige sabiamente. Elige con el corazón de tu padre, no con la ambición que yo conocí. El día que el notario leyó el testamento, la reacción de los hijos fue exactamente como la había anticipado: gritos, acusaciones, amenazas. Se sintieron despojados, robados. No les importaba la verdad, solo el dinero. Y ahí, en medio del caos, me di cuenta de que mi abuelo no me había dejado la herencia como un regalo, sino como una prueba. Una prueba de mi fortaleza, de mi integridad, una oportunidad para redimir el error de su vida. Ahora me encuentro en el despacho del abogado, preparándome para mi testimonio. Tengo en mi mano la carta de mi abuelo, mi arma secreta. Voy a mentir. Voy a tejer una historia convincente, una narrativa que proteja mi secreto y al mismo tiempo exponga la verdadera naturaleza de esos hijos que solo vieron a su padre como una fuente de dinero. Voy a usar las lecciones que mi abuelo me enseñó, las mismas que él usó para construir su imperio: la astucia, la manipulación, la mentira piadosa. Pero lo haré con un propósito diferente, no para enriquecerme, sino para hacer justicia, para honrar la memoria de mi abuela Elena y de mi padre, un hombre que a pesar de la adversidad nunca perdió su esencia. La batalla legal será dura, pero estoy preparada. Tengo la verdad de mi lado, aunque deba ocultarla. Y tengo la determinación de una mujer que ha aprendido a través del dolor y la injusticia que el verdadero legado no está en el dinero, sino en los principios. Y yo, Lucía Reyes, no voy a permitir que la codicia de unos pocos manche la memoria de los que amaron de verdad. El juicio comenzará pronto, y yo, con mi historia cuidadosamente elaborada, estoy lista para ganar. La primera mentira será la más difícil. Diré que don Esteban estaba lúcido, que me eligió por mi dedicación y cariño, que su decisión fue completamente voluntaria. Ignoraré por completo su verdadera identidad, su relación conmigo. Fingiré ser la enfermera devota, que, contra todo pronóstico, fue recompensada por su servicio. Los hijos de don Esteban, cegados por su propia avaricia, no podrán probar nada. Su falta de contacto real con su padre, su desinterés genuino, jugarán a mi favor. Cada palabra que salga de mi boca será un ladrillo más en la construcción de mi defensa y al mismo tiempo un golpe más contra la hipocresía de esa familia. Recordaré las palabras de mi abuelo: los ricos siempre han sabido mentir para proteger lo suyo. Ahora es mi turno de usar esa habilidad, no para proteger una fortuna, sino para proteger mi dignidad y la memoria de mi padre. La verdadera historia es mucho más compleja, mucho más dolorosa. Mi abuela Elena, una mujer fuerte y resiliente, nunca habló mal de Esteban. Criar a mi padre sola fue su mayor logro y su mayor dolor silencioso. Él creció sin rencores, pero con una profunda comprensión de lo que significaba el abandono. Cuando yo era niña, a veces mi padre miraba al horizonte con una melancolía que me helaba el alma. Supongo que en esos momentos pensaba en el padre que nunca tuvo. Yo, por mi parte, siempre admiré la fortaleza de mi abuela, su capacidad para seguir adelante a pesar de todo. Cuando vi el anuncio de trabajo, sentí una punzada de curiosidad sobre la vida de don Esteban Villarreal. Era un hombre solitario, un millonario excéntrico, pero nunca imaginé que esa curiosidad me llevaría a descubrir la verdad más impactante de mi vida. Los 3 años en la casona fueron una montaña rusa de emociones. Al principio, sentí una mezcla de lástima y fascinación por don Esteban. Su soledad era palpable. Sus historias, aunque a veces repetitivas, me transportaban a otra época. Pero cuando descubrí la verdad, todo cambió. Me sentí usada, manipulada, pero también, extrañamente, empoderada. Él me había elegido, me había puesto a prueba, y ahora me daba la oportunidad de corregir una injusticia histórica. La carta de mi abuelo fue mi guía. Me hablaba de su arrepentimiento, de su deseo de enmendar el daño causado. Me decía que mi padre era un hombre de principios y que él, Esteban, no había sido digno de él. Lucía, escribió, quiero que mi fortuna sirva para honrar la memoria de tu padre, para darle la vida que nunca tuvo.
Si decides devolverla a mis otros hijos, hazlo sabiendo que ellos no lo merecen. Pero si decides quedártela, úsala con sabiduría, con la misma nobleza que tu padre demostró siempre. La decisión fue difícil. Por un lado, la tentación de la riqueza era inmensa. Podría cambiar mi vida para siempre, asegurar mi futuro, ayudar a mi madre. Por otro lado, estaba la profunda injusticia cometida contra mi abuela y mi padre. Y la naturaleza de los hijos de don Esteban, su codicia desmedida, me repelía. El día del juicio, el abogado me preparó. Me explicó los pasos legales, las posibles preguntas de la defensa. Me advirtió que sería un proceso largo y agotador. Pero yo estaba decidida. Afronté el estrado con la cabeza alta, mi bolso con la carta de mi abuelo bien apretado. Comencé mi testimonio, narrando mi experiencia como enfermera de don Esteban. Hablé de su fragilidad, de su soledad, de su aparente dependencia. Mencioné sus cambios de humor, sus lapsos de memoria, todo aquello que pudiera sugerir una influencia externa. Cuando llegó el momento de hablar del testamento, mantuve la calma. Dije que don Esteban me había expresado en varias ocasiones su descontento con sus hijos, su sensación de abandono, que él mismo había decidido cambiar el testamento, buscando a alguien en quien confiar, alguien que lo cuidara de verdad. No mentí del todo. Había elementos de verdad en mis palabras, pero la narrativa estaba cuidadosamente construida para ocultar la relación real. Los hijos de don Esteban y sus abogados intentaron refutar mis declaraciones. Presentaron testigos, supuestos amigos de la familia, que hablaban de mi supuesta manipulación. Pero sus argumentos carecían de solidez. No tenían pruebas concretas, solo especulaciones y rencores. Yo, por mi parte, me mantuve firme, respondí a las preguntas con serenidad, manteniendo mi historia. La carta de mi abuelo, guardada en mi bolso, era mi ancla. Sabía que la verdad estaba ahí, pero también sabía que por ahora debía permanecer oculta. El juicio se prolongó durante semanas. Hubo momentos de tensión, de duda, de miedo, pero cada vez que la situación se volvía insostenible, recordaba las palabras de mi abuelo, la mirada de mi padre, la fortaleza de mi abuela. Y encontraba la fuerza para seguir adelante. Finalmente, llegó el veredicto. El juez, basándose en las pruebas presentadas y en mi testimonio, dictaminó que el testamento era válido. La herencia era mía. Los hijos de don Esteban quedaron devastados, furiosos, pero no había nada que pudieran hacer. Habían perdido la batalla legal y, con ella, la oportunidad de obtener la fortuna que tanto ansiaban. Una vez resuelto el litigio, mi primer acto fue visitar la tumba de mi padre. Le llevé flores y le conté todo. Le hablé de la herencia, de la verdad oculta, de la decisión que había tomado. «Papá», le dije, con lágrimas en los ojos, «sé que no te hubiera gustado que este dinero viniera de una mentira, pero este dinero es tuyo, es de la abuela, es la justicia que nunca tuvieron. Y yo, con tu fuerza y la sabiduría que mi abuelo me enseñó, voy a usarlo para hacer el bien, voy a honrar tu memoria». Mi madre, al principio, estaba en shock. No podía creer que todo aquello fuera real. Pero cuando le expliqué la situación, cuando le mostré la carta de mi abuelo, comprendió. Juntas, decidimos qué hacer con la fortuna. No nos quedamos con todo. Donamos una parte significativa a organizaciones benéficas, a programas de apoyo para familias de bajos recursos, a becas para estudiantes. Creamos una fundación en honor a mi padre, dedicada a ayudar a quienes, como él, luchaban por salir adelante con honestidad y trabajo duro. El resto lo invertimos con prudencia, asegurando nuestro futuro y el de las generaciones venideras. La casona colonial de San Miguel de Allende se convirtió en un centro cultural, un espacio abierto al público, donde se exhibían obras de arte y se impartían talleres. Queríamos que ese lugar, que fue testigo de tanta soledad y secreto, se llenara de vida y de alegría. Los hijos de don Esteban desaparecieron de mi vida. Supongo que, en su amargura, se dieron cuenta de que no había nada más que pudieran obtener de mí. A veces me pregunto si alguna vez reflexionaron sobre sus acciones, sobre la verdadera naturaleza de su padre. Pero eso ya no es mi problema. Yo he hecho mi parte. He corregido la injusticia, he honrado la memoria de mi familia, y lo he hecho a mi manera, usando las herramientas que la vida me ha dado, incluso las que me enseñó un hombre que, a pesar de sus errores, me dio la oportunidad de ser libre. La vida me ha enseñado que la verdad es compleja, que a veces, para hacer el bien, hay que saber mentir. Y yo, Lucía Reyes, he aprendido esa lección.
Ahora vivo con la tranquilidad de haber tomado la decisión correcta, de haber honrado mi legado. Y cada día, al mirar al horizonte, siento la presencia de mi padre, de mi abuela y sí, incluso de mi abuelo, sabiendo que al final, la justicia, de una forma u otra, siempre prevalece. La historia de don Esteban Villarreal, o mejor dicho, Esteban Reyes, es un recordatorio de que las apariencias engañan, de que detrás de cada fortuna hay una historia, y a veces esa historia está manchada por la ambición y el dolor. Pero también es una historia de redención, de segundas oportunidades, y de cómo una nieta, armada con la verdad y el coraje, puede cambiar el curso de un destino. Si te ha conmovido esta historia, deja tu like para que más personas conozcan estas verdades ocultas. Y comparte este video si crees que la justicia a veces requiera de un toque de astucia. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías revelado la verdad o habrías construido tu propia versión de la justicia? Comenta abajo tu opinión. Me encantaría leer tus pensamientos sobre este caso tan particular.